Ministerio de Predicación, Faro de Santidad. Gloria al Señor. Dios me le bendiga, amado en Cristo Jesús. Y amigos que nos visualizan por este medio, sean bienvenidos cada uno de ustedes a nuestro programa de predicación. Amados en Cristo Jesús, si usted no se ha suscrito, suscríbase a nuestro programa de predicación y así juntos compartiremos la palabra de Dios. Amados en Cristo, Dios es bueno, Dios es grande, Dios nunca nos ha dejado. Él siempre está con nosotros cuando nosotros pasamos luchas, tribulaciones o tal vez pasamos hambre. Dios siempre está ahí para sustentarnos. Todo es que nosotros creamos a la palabra de Dios. Mire, dice la palabra de Dios en el Salmo 3, en el versículo 5, dice el salmista: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Yo me acosté, dormí y desperté y Jehová me sustentaba. Dios sustenta nuestras almas, Dios sustenta nuestras vidas, como aquella mujer, amados hermanos, que Dios ilustra, que Jesús ilustra en Lucas 21, en el capítulo 21, versículo 1 al 4, dice, habla de una viuda que ofrendó todo su sustento. Esta viuda tenía 2 monedas y era todo lo que ella tenía y lo entregó a las ofrendas. O sea, Dios ve ese sacrificio en esa viuda, que a pesar de que no tenía nada, era todo lo que ella tenía, lo entrega para la obra de Dios, lo entregó al servicio del maestro. Dice la Biblia de que esta viuda era todo lo que tenía y Dios vio el corazón de ella y pone una comparación entre el que no tiene nada y lo da al servicio de Dios para aquel que tiene en abundancia, porque el que tiene en abundancia da lo que le sobra, no es todo lo que está dando, sino de lo que le sobra. Y Dios pues se compadece de aquellas personas que no teniendo nada, que teniendo lo único que tenemos, lo damos para Dios, sea nuestra vida, las únicas fuerzas que nosotros tenemos, la entreguemos al servicio de Dios. Lo único que nos queda, ya nos quedan pocos días para vivir en esta tierra, pero se los entregamos al servicio de Dios. Servimos con todo nuestro corazón a Dios. Dios se agrada de aquellos que hacen ese sacrificio y no dan de lo que les sobra. Amados, en el tiempo antiguo había también un caso, el caso de un profeta y el caso de una viuda también. Un profeta que ya todos conocemos, Elías, el profeta Elías, dice la palabra de Dios que por mandato de Jehová, por mandato de Dios, ordenó a Elías que sostuviera las lluvias y que ya no lloviera en aquel tiempo, para que se secara toda la hierba y se terminara todo alimento, porque Dios quería probar, Dios traía prueba para el pueblo para ver si dependía de Dios o dependía de sus mismas fuerzas, de su misma idolatría, de sus mismos baales, porque en aquel tiempo el pueblo se había contaminado con la idolatría y ponían toda su confianza en los ídolos y no en el Creador, en aquel que da la vida, aquel que da el sustento, Dios omnipotente. Gloria al Señor, amados. Y dice la palabra de Dios que se paró la lluvia y se terminó todo el alimento. Entonces Dios ordenó en el capítulo 17 de Primera de Reyes, en el versículo 9, dice: levántate, hablándole Jehová al profeta, y le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he ordenado a una mujer viuda que te sustente. Alabado sea el nombre de Jehová. Yo he ordenado a una mujer viuda que te sustente. Pero ¿quién era esta viuda, amados hermanos? Si no, el alimento se estaba terminando y una viuda se supone que es viuda y no tiene marido. Una viuda que solamente tenía un puñado de harina, dice la palabra de Dios, y también tenía un hijo.
cómo iba a alimentar a su hijo y cómo se iba a alimentar ella con un puñado de harina. Y todavía le dice Dios al profeta: vete, que yo ahí he ordenado a una mujer viuda que te sustente, que te dé de comer. Amado, ¿se ha preguntado usted acerca de esto? Que no teniendo nada, que lo único que tenemos, las únicas fuerzas que nosotros tenemos, pero la entregamos al servicio de Jehová, al servicio de Dios. Dios se compadece de aquellos que lo único que tienen, lo poco que tienen, se lo entregan al servicio de Dios. Dice la Biblia: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amados hermanos en Cristo Jesús. Y esta viuda, llega el profeta cuando la viuda andaba por los campos buscando leña, quería encender su fuego y cocinarse un pan y comerse ese pan, y le dice el profeta: dame agua. Y cuando ella iba a dar agua, le dice: ahora quiero que me des de comer también. Y le dice la viuda: ¿cómo quieres que yo te dé de comer si lo único que tengo lo voy a cocinar ahora? ¿Para qué? Para que en este día comamos y nos dejemos morir los dos con mi hijo. Pero el profeta le dice a la viuda: dame de comer. Dame de comer, dame de beber, sírveme a mí primero y después te sirves tú tú te sirves con tu hijo. Pero amados en Cristo Jesús, la viuda tuvo que haber escuchado la voz divina de Dios para obedecer al profeta, y lo hizo. Y dice la palabra de Dios que le sirvió primeramente al profeta, y Dios le dijo a Elías: ahora háblale a la viuda y le dices que nunca faltará el aceite, nunca faltará la harina en tu casa hasta que llueva. Dios te sustentará. Y Dios así sustentó a esa viuda. Nunca faltó el aceite, nunca faltó la harina, porque la mujer puso toda su confianza en Dios y dio lo único que tenía, lo poquito que tenía, las fuerzas que tenía, las únicas fuerzas, las entregó y las dio al servicio de Dios, porque era Dios el quien lo pedía. Dame de beber, le dijo el Señor Jesús a la mujer: dame de beber, dame de beber. Y así le habla Dios a usted: dame de beber. Dios quiere que usted le entregue lo único que tiene a Él, que Él lo sustentará el resto de su vida. Amados en Cristo Jesús, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, dice la palabra de Dios: que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida hasta que perezca. Amados, Cristo está en su vida para sustentarlo a usted, para bendecirlo. Cuando usted le entrega lo único que tiene, como esta viuda que sustentó al profeta, y Dios la bendijo su casa hasta que empezó a crecer el fruto en la tierra. Hasta ahí Dios la sostuvo, y así quiere sostenerlo a usted de la mano cuando le entrega lo único que tiene. Entréguele a Dios las únicas fuerzas, dele a Dios lo único que usted posee, y Dios hará en su vida. Así que, amados hermanos, los dejamos con esta palabra de bendición. Dios le bendiga, Dios le guarde, y nos seguimos viendo la próxima vez por este mismo canal de predicación. Bendiciones.